Soala Mitchell y nuestra familia parecía perfecta en papel. Mi mamá trabajaba en el servicio de impuestos, llevando su puesto como si fuera una insignia de honor. Cada tarde regresaba a casa con su maletín lleno de papeles, hablando sobre promociones y planes de pensión. Mi papá trabajaba en la administración de la ciudad, pero su corazón no estaba en ello. Lo encontraba dibujando planes de negocios en servilletas durante la cena. Piénsalo, Sarah, decía con los ojos brillantes de emoción, una cadena completa de tiendas especializadas que podríamos abrir. Pero James, mi mamá lo interrumpía bruscamente, tenemos trabajos estables, buenos beneficios, ¿por qué no puedes estar satisfecha con eso? Yo no entendía sus discusiones, para mí, los sueños de papá sonaban a cuentos de hadas llenos de posibilidades y aventuras, pero mamá siempre sacudía la cabeza, con los labios apretados en una línea fina. Luego llegó esa noche. Estaba jugando con mis muñecas cuando el grito de mamá resonó en nuestra casa. ¿Qué quieres decir con que te fuiste sola? Su voz era estridente, aterradora. ¿Cuánto, Sarah? Por favor, he hecho toda la investigación, ¿estás loca? ¿Quieres que terminemos en la calle? Me acerqué a la puerta de mi habitación y, mirando por la rendija, vi a mamá paseando con el rostro rojo de ira. No voy a dejar que me arrastres contigo, James. No lo haré. A la mañana siguiente, papá se había ido. Mamá me dijo que se había mudado a otra ciudad para iniciar su negocio. No entendía por qué no había dicho adiós. Las semanas se convirtieron en meses y el negocio de papá tuvo éxito, lo supe porque mamá miraba los cheques de pensión con una mezcla de ira y disgusto. Pero él nunca regresó, nunca llamó, nunca intentó ser parte de mi vida. Mamá se dedicó aún más a su trabajo. Contrató a Elena, mi niñera, quien se convirtió en mi principal cuidadora mientras mamá pasaba cada vez más horas en la oficina. Tu madre está trabajando duro por ti, decía Elena cuando yo preguntaba por qué mamá nunca estaba en casa. Pero yo conocía la verdad, mamá estaba escondiéndose del recordatorio vivo del éxito de papá. Prefería enterrarse en hojas de cálculo y formularios de impuestos antes que enfrentar a la hija del hombre que la demostró equivocada. Algunas noches escuchaba a mamá por teléfono con sus amigas, él realmente lo logró, puedes creerlo, pero ¿a qué costo? Abandonó a su propia hija. Pero papá no solo me abandonó a mí, mamá lo había alejado, eligiendo la seguridad de su trabajo sobre la incertidumbre de los sueños de él, y ahora yo pagaba el precio por sus decisiones, atrapada en medio de su matrimonio roto. Veía a mi madre retirarse aún más a su trabajo mientras mi padre construía su imperio en otra ciudad. Mi abuela Marian era como un estallido de color en nuestra vida en escala de grises. No visitaba a menudo, pero cuando lo hacía, nuestra casa cobraba vida con su energía y calidez. Aunque estas visitas generalmente terminaban en discusiones acaloradas. Sarah, mira lo que has hecho, decía la abuela señalando nuestra casa vacía y deprimente. James está prosperando en su negocio y tú has destrozado esta familia por tu orgullo, ¿no te atreves a sermonearme sobre mis decisiones? Mamá respondía bruscamente, mantente fuera de mi vida y de mis decisiones. Me escondía en mi habitación durante estas peleas, pero aún podía escuchar cada palabra. A veces, después, la abuela se acercaba con los ojos tristes pero la sonrisa cálida. Cuando cumplí 7 años, la abuela empezó a pagar mi asistencia a Riverside Academy, una escuela privada que, según ella, me daría mejores oportunidades. Mamá no objetó, creo que simplemente estaba contenta de tenerme fuera de la casa por más horas. Al crecer, comencé a entender por qué mamá me mantenía a distancia. Cada vez que me emocionaba por un proyecto escolar o mostraba iniciativa en algo, la veía mirándome con una mirada fría y distante. Me decía que me recordaba demasiado a papá, al hombre que la había demostrado equivocada, que había tenido éxito a pesar de sus predicciones de fracaso. Mamá me proveía materialmente, siempre tenía ropa limpia, buena comida y un techo sobre mi cabeza, pero nunca había abrazos, besos de buenas noches ni te amo. Pasaba su tiempo libre con amigas del trabajo, haciendo viajes de fin de semana y vacaciones sin mí. Yo me quedaba con Elena, mi niñera,
o a veces con la abuela. Pensaba que esto era normal, que todas las madres mantenían esta distancia profesional con sus hijos hasta el día en que fui a la fiesta de cumpleaños de mi amiga Katie. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando Katie derramó su jugo. En lugar de enfadarse, su madre se apresuró con una risa cálida. «Oh, cariño, ¿estás bien?». Abrazó a Katie, besó su frente y la ayudó a limpiar mientras reían juntas. Yo permanecía congelada, observando esa muestra de afecto casual como una antropóloga observando una tribu recién descubierta. La mamá de Katie la abrazó simplemente porque, sin razón, la besó en la mejilla. Ella decía, «Te amo», sin ninguna ocasión especial que lo justificara. Esa noche, me acosté imaginando cómo sería tener una mamá que me abrazara, que me besara de buenas noches, que quisiera pasar tiempo conmigo. Tenía esperanzas cuando mamá empezó a salir con Robert. Venía a cenar siempre trayéndome pequeños regalos, dulces o juguetes. Parecía genuinamente interesado en mis historias escolares, haciendo preguntas y riendo de mis chistes. Cuando mamá anunció que se iban a casar, me atreví a soñar que finalmente tendría la familia que había visto en la casa de Katie. Pero nada cambió, mamá seguía distante conmigo, incluso después de la boda. Luego llegó el anuncio de su embarazo. «Vas a tener una hermanita», me dijo Robert, sonriendo ampliamente. ¿No es emocionante? Tenía 8 años cuando nació Sophie. Desde el primer día, observé en silencio atónita cómo mamá se transformaba, pero solo por mi hermana. Sophie recibía una abundancia de cariño, mamá la mimaba con besos, la sostenía cerca simplemente porque podía. Todas las cosas que había estado anhelando toda mi vida. Miraba sus diminutos dedos, mamá susurraba mientras acurrucaba el cuello de Sophie, ¿no son perfectos? Yo me quedaba en la puerta de la habitación, observando a mamá mecer a Sophie para que durmiera, cantando nanas que nunca había escuchado. A veces, el dolor en mi pecho era tan agudo que no podía respirar. ¿Por qué podía amar a Sophie y no a mí? ¿Era porque Sophie no era la hija de papá? ¿Porque no le recordaba a mamá su error? El golpe final llegó cuando mamá renunció a su trabajo para quedarse en casa con Sophie. La misma mujer que apenas me dedicaba 1 hora de su tiempo ahora dedicaba todo el día a mi media hermana, pero incluso con todo el tiempo en casa, aún no tenía tiempo para mí. Ella, tu abuela viene a recogerte, decía sin siquiera mirar a Sophie. Necesito concentrarme en el bebé. Pasaba cada vez más tiempo en casa de la abuela. A veces lloraba en mi almohada, preguntándome qué tenía de malo, por qué no era lo suficientemente amada, por qué mamá no me amaba como a Sophie. Finalmente le pregunté a la abuela un día. La abuela me acercó, con la voz cargada de emoción, «Oh, cariño, a veces los adultos llevan heridas que no tienen nada que ver con las personas a las que hieren. El dolor de tu madre sobre tu padre lo está descargando en ti y no es justo». Los años que siguieron al nacimiento de Sophie fueron como vivir en un campo minado. Nunca sabía cuándo vendría la próxima explosión. Para cuando Sophie tenía la edad suficiente para entender la dinámica familiar, ella había aprendido a usarlas a su favor con una precisión aterradora. Tenía 14 años cuando el incidente comenzó a volverse más frecuente. Una mañana, encontré mi proyecto de ciencias descompuesto en mi escritorio, pero justo cuando quería regañar a esa pequeña pícaro, ella ya había desaparecido de la habitación. Mamá y Sophie bajaron corriendo las escaleras, lágrimas corriendo por su rostro. Ella destruyó mi nueva casa de muñecas porque estaba celosa de que papá la comprara para mí. Eso no es cierto, estuve estudiando toda la tarde, dije. El rostro de mamá se endureció al mirarme. ¿Por qué siempre culpas a tu hermana? Ve a tu habitación, estás castigada por 2 semanas. Esto se convirtió en nuestra rutina. Sophie rompía algo, escondía las joyas de mamá en mi mochila o plantaba el dinero desaparecido de Robert en mi habitación cada vez que intentaba defenderme, pero mis palabras caían en oídos sordos. La veía tomar tu brazalete, mamá. Sophie lo decía con una voz cargada de falsa preocupación, no quería decirlo,
pero ha estado robando cosas. Robert me miraba con disgusto, sabía que no podíamos confiar en ella. Como padre, como hija, ambos eran deshonestos hasta la médula. Al principio, luché, lloré, grité, supliqué que me creyeran, pero gradualmente aprendí que defenderme solo empeoraba las cosas. Sophie disfrutaba mis castigos, observando con una pequeña sonrisa mientras me enviaban a mi habitación, me castigaban o me quitaban mi mesada. Una noche, escuché a mamá y Robert caminando en su dormitorio. Había dejado de recoger ropa en el pasillo cuando sus voces se escucharon por la puerta. ¿Por qué no la enviamos a vivir con tu madre? Robert decía, no es más que problemas, ¿estás bromeando? Mamá se burló, James envía 33,000 pesos en pensión cada mes, por eso puedo permitirme quedarme en casa con Sophie hasta que ella cumpla 18 años. Ese dinero se detendrá, necesitamos mantenerla aquí hasta entonces. La cesta de ropa se me resbaló de las manos, la ropa esparciéndose por el suelo. Fue entonces cuando todo encajó. No era una hija para ella, era una fuente de ingresos. La única razón por la que me mantenía cerca era el dinero de mi padre. Esa noche, me acosté y tracé un plan. Me concentraría en mis estudios, entraría a una buena universidad y escaparía de esta casa para siempre. Empecé a quedarme hasta tarde en la biblioteca, tomando clases adicionales, haciendo todo para minimizar mi tiempo en casa. Mirar a mamá actuando con tanta superioridad mientras estudiaba. Sophie me molestaba, crees que eres mejor que nosotras, pero ya no me importaba. Cada insulto, cada acusación falsa, cada castigo eran solo una cuenta regresiva hasta mi libertad. Empecé a llevar un calendario, marcando los días hasta la graduación, como una prisionera marcando el tiempo hasta su liberación. Cuando Sophie robó el perfume caro de mamá y plantó la botella vacía en mi habitación, acepté el castigo en silencio. Cuando ella sacó dinero de la billetera de Robert y lo metió en el bolsillo de mi abrigo, ni siquiera intenté defenderme, sus palabras ya no podían herirme. Ya me había ido en mi mente, contando los días hasta poder hacerlo realidad. Era un martes a finales de marzo, durante mi último año, cuando todo finalmente se vino abajo. En el momento en que abrí la puerta principal, el olor acre a humo golpeó mis fosas nasales. Mi corazón se detuvo, vivir en esta casa me había enseñado que un desastre podía ocurrir en cualquier momento. Siguiendo el olor, corrí al sótano. La escena que me recibió hizo que mi sangre se enfriara. Sophie estaba agachada en la esquina, rodeada de periódicos en llamas y cajas de cartón. Había creado una pequeña hoguera y las llamas ya lamían peligrosamente las estanterías de madera. Sophie, estás loca, grité, lanzándome hacia adelante. Sin pensarlo, agarré sus hombros y la aparté del fuego. Todo sucedió tan rápido, perdió el equilibrio, tropezó hacia atrás y lanzó su brazo para romper la caída. El crujido nauseabundo que siguió me perseguirá para siempre. Ah, Sophie, el grito de ella perforó el aire mientras agarraba su brazo. Me lastimaste, lo hiciste a propósito. Con la mano temblando, saqué mi teléfono y llamé a mamá mientras intentaba apagar las llamas restantes. Mamá, ha habido un accidente. Sophie está herida, por favor, ven a casa ahora. Todo lo que sucedió después fue un borrón. Mamá irrumpió por la puerta, miró a Sophie que sostenía su brazo y la llevó al hospital sin siquiera mirarme. Me senté en las escaleras, con la ropa aún oliendo a humo, esperando a que cayera el hacha. Cuando regresaron horas después, el brazo de Sophie estaba enyesado y el rostro de mamá estaba inmutable. Sin decir una palabra, fue directamente a mi habitación y comenzó a sacar mi ropa, tirándola en bolsas de basura. Mamá, por favor, déjame explicar, rogué. Sophie estaba jugando con fuego en el sótano, yo intentaba salvarla, puedo mostrarte. Ella me interrumpió, con la voz temblando de furia, como empujaste a Sophie por las escaleras, porque estaba celosa de su nueva mochila escolar, como la has estado amenazando durante semanas. Eso es una locura. Hubo un incendio. Sophie estaba en la puerta, lágrimas corriendo por su rostro.
Deja de mentir, me lastimaste a propósito, siempre me has odiado. Sal de aquí. Mamá decía, arrastrando las bolsas hacia la puerta principal. Sal de mi casa antes de que llame a la policía y te arresten por asalto. ¿En quién crees que van a creer? Tenía antecedentes de incidentes pasados, todo cuidadosamente orquestado por Sophie. ¿Quién me creería? Necesito dinero también. Mamá se rió enojada. Dinero, la pensión de tu padre pagará las facturas médicas de Sophie y ni se te ocurra correr hacia él con alguna historia inventada. Una palabra de tu parte y presentaré una denuncia policial por este asalto. ¿Cómo se verá eso en tus solicitudes universitarias? El hilo colgaba en el aire como veneno. Con las manos temblorosas, agarré mi abrigo y una de las bolsas de basura que contenían mis pertenencias. El resto de mis cosas yacía esparcido por nuestro césped delantero como escombros después de una tormenta. Me dirigí a la casa de la abuela, arrastrando la bolsa detrás de mí. Cuando ella abrió la puerta, una mirada a mi rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Los siguientes meses pasaron en un borrón de estudios y solicitudes universitarias. Cuando llegó el día de la graduación, me senté entre mis compañeros, escaneando la multitud a pesar de todo. Una pequeña parte de mí esperaba ver el rostro de mamá en el público, pero solo la abuela estaba allí, sonriendo con orgullo mientras recibía mi diploma con honores. Gracias a mis calificaciones y determinación, obtuve una beca completa para la Escuela de Negocios de la Universidad Estatal. Esos 4 años fueron un soplo de aire fresco, no más caminar sobre cáscaras de huevo, no más acusaciones falsas, solo la libertad de ser yo misma y sobresalir. Después de graduarme con un título en Administración de Empresas, conseguí un trabajo en una firma de marketing. 8 años pasaron, cada uno llevándome más lejos del trauma de mi hogar de la infancia. Tenía mi propio apartamento, una carrera exitosa y, lo más importante, paz. Mi única conexión familiar era la abuela, quien seguía siendo mi roca a través de todo. Luego conocí a David. Literalmente chocó conmigo en una cafetería, derramando su latte sobre ambos. En lugar de enojarse, no podíamos dejar de reírnos. Déjame comprarte un café de reemplazo, dijo, y tal vez una nueva blusa. Un café llevó a la cena a más citas y en 6 meses estábamos planeando una boda. Fue una ceremonia pequeña, solo nosotros, un juez y la abuela, quien lloró lágrimas de felicidad durante todo. Mereces esta felicidad, cariño, susurró durante nuestro baile madre-hija, al que ella insistió en asistir. David poseía una cadena de restaurantes de comida rápida exitosos en toda la ciudad. Una tarde, durante la cena, mencionó tener problemas con la gestión de su cadena de suministro. «Eres excelente en análisis», dijo, «¿considerarías venir a trabajar conmigo? Podría usar a alguien de confianza para supervisar nuestras compras». Acepté la oportunidad. Finalmente, todo mi entrenamiento en negocios podía ponerse en buen uso en un negocio familiar, uno saludable, basado en la confianza y el respeto mutuo. En pocos meses, al sumergirme en los papeles, comenzaron a emerger patrones. Varios proveedores cobraban consistentemente de más mientras entregaban productos de baja calidad. Pero un proveedor, Freshfields Produce, era particularmente atroz. «David, mira estos números», dije una noche, extendiendo los informes sobre nuestra mesa de comedor. Freshfields nos ha estado cobrando un 40% por encima del precio de mercado por productos que apenas alcanzan la calidad, y mira estos registros de entregas. Siempre llegan tarde, afectando nuestra gestión de inventario. David estudió los informes detenidamente. «Excelente trabajo, cariño. No es de extrañar que nuestros márgenes de ganancia hayan estado ajustados. Estoy terminando su contrato inmediatamente. Ya he investigado algunas alternativas», dije, sacando más documentos. «Estas 3 compañías tienen mejores precios y calificaciones de calidad». Mientras observaba a David hacer llamadas para comenzar el proceso de cambio de proveedores, sentí una oleada de orgullo.
Esto era lo que una verdadera asociación se veía: trabajar juntos, confiar el uno en el otro, construir algo significativo. Mi teléfono vibró con un número desconocido mientras revisaba contratos de proveedores. Algo me hizo dudar antes de contestar. Hola, ella. Soy Sophie. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. 10 años de silencio y ahora esto. ¿Qué quieres? Mantuve mi voz neutral y profesional. ¿No podemos, hermanas, ponernos al día? Reunámonos para un café, tenemos mucho de qué hablar. No, la palabra salió aguda y definitiva. ¿Qué necesitas decir? Hubo una pausa, luego la voz de Sophie cambió, dejando caer su falsa dulzura. Está bien, tu esposo está a punto de cometer un gran error. Freshfields Produce es la compañía de mi prometido. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Marcus y yo nos vamos a casar en 3 meses. Hemos estado planeando esta increíble boda: catedral, lugar de ceremonias, vestido de diseñador, catering de 5 estrellas, pero necesitamos los ingresos de la cadena de restaurantes de tu esposo para pagarla. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que has estado cobrando deliberadamente de más a nuestros restaurantes para financiar tu boda? No te comportes tan santurrona, Sophie, difamó Marcus. Solo ajustamos un poco los precios, necesitamos esto, ella. Tienes que convencer a David para que mantenga nuestro contrato ajustando los precios. Sentí que mi voz subía. Están cobrando un 40% por encima del precio de mercado por productos de calidad inferior, algunos casi caducados cuando llegan. Nos están estafando, se llama negocios, hermana. Además, me debes después de todo lo que hiciste, todo lo que hice. Te he cortado, ¿quieres decir como cuando encendiste un incendio en el sótano y luego me hiciste expulsar de mi casa? Todos esos años plantaste objetos robados en mi habitación. Solo habla con David. Sophie exigió, dile que mantenga nuestro contrato o qué. ¿Vas a mentir sobre mí otra vez? Ya no soy esa niña asustada, Sophie. No te ayudaré a defraudar el negocio de mi esposo para financiar tu boda de ensueño. Encuentra otra manera de pagar tu catedral, te arrepentirás. Ella escupió y colgó. 20 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Mamá, ¿cómo te atreves?, comenzó sin preámbulos. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Yo respondí, ¿familia? ¿Qué familia? La que me incriminó por robo, la que me echó a la calle con bolsas de basura llenas de ropa, la que te ha dado una hermana finalmente feliz, casándose y tratando de arruinarlo. ¿Dónde está tu lealtad? Mi voz estaba firme ahora. Vamos, hablemos de lealtad, mamá. ¿Dónde estaba tu lealtad cuando necesitaba una madre, cuando Sophie me incriminaba por robo, cuando dormía en el sofá de la abuela porque decidiste creer en otra de las mentiras de Sophie? Rompiste su brazo. Mamá gritó, salva su vida, ella estaba jugando con fuego en el sótano, o olvidaste ese detalle conveniente. Pero nunca quisiste la verdad, ¿verdad? Solo querías excusas para odiarme porque te recordaba a papá. No te atrevas, dije. No, no te atrevo. Te he cortado, no tienes derecho a exigir nada de mí. La única familia que tengo es la abuela, que realmente me ama. Sophie y su prometido pueden encontrar maneras honestas de pagar su boda. No los ayudaré a robar el negocio de mi esposo. Con eso, colgué. Esa noche, me senté con David en nuestra sala de estar, mis manos envueltas alrededor de una taza de té que hacía mucho se había enfriado. Le conté todo sobre Sophie, su prometido Marcus, su plan para financiar su lujosa boda sobrecargando nuestros restaurantes. Él escuchó en silencio, su rostro oscureciéndose con cada detalle. Cuando terminé, él tomó mis manos. Cariño, no solo voy a cancelar su contrato, ahora me aseguraré de que cada dueño de restaurante en esta ciudad sepa exactamente qué tipo de negocio maneja Freshfields Produce. ¿Estás segura? Sí, pregunté. Probablemente intentarán causar problemas, déjalos intentarlo. David respondió con firmeza,
lo que están haciendo no es solo poco ético, es fraude. Y protejo lo que es mío, tanto mi negocio como a mi esposa. La semana siguiente, David compartió la documentación que había recopilado con otros dueños de restaurantes en su red. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Uno a uno, los restaurantes comenzaron a cancelar sus contratos con Fresh Fields Produce. La reputación de Marques en la industria fue destruida. Luego llegó otra llamada de mamá: has ido demasiado lejos, siseó. Estás destruyendo el futuro de tu hermana por despecho. No, mamá, son sus propias deshonestidades las que hicieron eso. Veamos cómo te gusta ser completamente excluida. Amenazó: esta noche hablaré con tu abuela, no verás ni un centavo de herencia después de lo que has hecho. Sonreí: adelante, llama a la abuela. Ya le conté todo la semana pasada. Hubo una pausa al otro lado. Así es, continué. Le conté sobre la estafa del prometido de Sophie, sobre su intento de chantaje, sobre tus amenazas, y sabes que, ella ya actualizó su testamento. Soy su única heredera. No es que me importe el dinero, a diferencia de algunas personas, puedo construir mi propio futuro sin estafar a otros. La respuesta de mamá fue una serie de maldiciones antes de colgar. Semanas pasaron y escuché que la boda soñada de Sophie había sido cancelada, sin catedral, sin vestido de diseñador, sin catering de 5 estrellas. En cambio, aparentemente ella me culpó a mí por arruinar su día especial y destruir el negocio de su prometido. Pero yo no sentía nada más que paz. Por primera vez en mi vida, había defendido mi posición contra su manipulación y gané. Sus amenazas ya no tenían poder sobre mí. La semana pasada, la abuela vino a cenar. Mientras estábamos sentados en nuestro jardín viendo el atardecer, ella me apretó la mano. ¿Sabes? Ella dijo: a veces la familia con la que naces no es la familia que estás destinado a tener. Has construido algo hermoso aquí, un matrimonio amoroso, un negocio honesto, una vida de integridad. Estoy tan orgullosa de ti. Miré a mi alrededor, a mi hogar, a mi vida, todo lo que había construido a pesar, o tal vez debido, a todos los desafíos que me habían lanzado. Sophie y mamá podrían culparme por sus fracasos, pero yo conozco la verdad: su caída vino de sus propias decisiones, de su propia deshonestidad, de su propia crueldad. En cuanto a mí, finalmente tengo lo que siempre quise: una familia real, construida sobre el amor, la confianza y la verdad, y nada de lo que ellas puedan hacer jamás me lo quitará.